Buenos días, queridos hermanos y hermanas. Sean todos y todas bienvenidos a este servicio virtual de hoy domingo 28 de junio. Que la palabra de Dios, la alabanza, sean inspirando nuestras vidas. Como consejo pastoral, próximamente nos comunicaremos sobre la reapertura de las actividades presenciales de la iglesia de manera paulatina. Hoy en la prédica, a través de nuestro pastor coordinador, Yesiel Carvajal, recordaremos los llamados de Dios a su pueblo Israel antes de su exilio. Somos una iglesia comprometida con los valores del reino de Dios y por ello le invitamos a adorar a nuestro gran Señor a través de la siguiente canción. Que el Señor les bendiga. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. El libro del profeta Jeremías registra todo el proceso de caída de Israel y Judá antes de su deportación a Babilonia. El libro del profeta Jeremías registra todos y cada uno de los oráculos que Dios dio a Jeremías para que los diga al pueblo en su nombre. El libro del profeta Jeremías registra todos los pecados de Israel que indignaron a Dios, por los cuales les quitó toda oportunidad de restauración. Registra la lucha existencial y ministerial del profeta ante un pueblo apartado de Dios, ante un liderazgo espiritual decadente y apartado del Señor. Registra los pecados de la clase política que cedió ante la presión de su gente y de otros pueblos, construyendo lugares altos a falsos dioses. El libro del profeta Jeremías registra el anhelo y promesa de Dios de traer de vuelta a Israel a la tierra que le dio, pero luego de un proceso de 70 años de depuración en Caldea y Babilonia. En estos tiempos en que los templos se han cerrado,
¿Qué tiene que decirnos estos oráculos de Dios en medio del exilio en que nos encontramos? En estos tiempos en que la impiedad azota nuestro país con escándalos diarios de corrupción y robo, en estos días en que se levantan profetas arrogantes con supuestos mensajes de Dios que lo único que hacen es confundir al pueblo, ¿qué tienen que decirnos estos oráculos de Dios? Oráculo 1. El Señor me dirigió la palabra. Ve, grita que lo oiga Jerusalén. Así dice el Señor. Recuerdo tu cariño de joven, tu amor de novia, cuando me seguías por el desierto o por tierra yerma. Israel era sagrada para el Señor, primicia de su cosecha. Quien osaba comer de ella lo pagaba. La desgracia caía sobre él. Escuchad la palabra del Señor, casa de Jacob, tribus todas de Israel. Así dice el Señor. ¿Qué delito encontraron en mí vuestros padres para alejarse de mí? Siguieron tras vaciedades y se quedaron vacíos, en vez de preguntar: ¿dónde está el Señor, el que nos sacó de Egipto y nos condujo por el desierto, por estepas y barrancos, tierra sedienta y sombría, tierra que nadie atraviesa, que ninguno habita? Jeremías 2, del 1 al 6. Somos de memoria corta. Olvidamos la historia de Dios en nuestra historia. Así como Israel olvidó el portentoso obrar de Dios cuando lo sacó de Egipto. Estamos en el exilio porque hemos olvidado rápidamente el amor, la gracia, la provisión de Dios en nuestra historia de vida. Oráculo número 1. Oráculo número 2. Jeremías 3, del 6 al 11. Durante el reinado de Josías me dijo el Señor: ¿has visto lo que ha hecho Israel, la apóstata? Se ha ido por todos los montes altos y se ha prostituido bajo árbol frondoso. Yo pensé que después de hacer todo esto volvería a mí, pero no volvió. Entonces su hermana Judá, la infiel, vio que Israel, la apóstata, le había despedido yo por sus infidelidades, dándole el acta de divorcio. Con todo, Judá, la infiel, no temió, sino que fue y se prostituyó también ella. Y así, con su fácil prostituirse, infamó el país, porque cometió adulterio con la piedra y el leño. A pesar de todo, su hermana Judá, la infiel, no volvió a mí de todo corazón, sino de mentiras. El Señor me dijo: Israel, la apóstata, resulta inocente al lado de Judá, la infiel. Cuando hay idolatría en el pueblo y el pueblo se prostituye con otros ídolos, viene el exilio. Hermanos y hermanas, pueblo de Dios, estamos en el exilio porque hemos hecho dioses en la modernidad y les hemos rendido culto, les hemos prendido incienso. Y eso a Dios le indigna. Ya no son los dioses de madera, de piedra, son dioses de la modernidad, ese culto al trabajo, el culto a la personalidad. Ahí viene el exilio. Oráculo 3, Jeremías 7, del 1 al 11. Palabra que el Señor dirigió a Jeremías: ponte a la puerta del templo y proclama allí: escuchad, judíos, la palabra del Señor, los que entráis por estas puertas a adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: enmendad vuestra conducta y vuestras acciones, y habitaré con vosotros en este lugar.
No os hagáis ilusiones con razones falsas, repitiendo el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Si enmendáis vuestra conducta y vuestras acciones, si juzgáis rectamente los pleitos, si no explotáis al emigrante, al huérfano y a la viuda, si no derramáis sangre inocente en este lugar, si no seguís a dioses extranjeros para vuestro mal, entonces habitaré con vosotros en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres desde el antiguo y para siempre. Os hacéis ilusiones con razones falsas que no sirven. De modo que robáis, matáis, cometéis adulterio, juráis en falso, quemáis incienso a Baal, seguís a dioses extranjeros y desconocidos, y después entráis a presentaros ante mí en este templo que lleva mi nombre, y decís: estamos salvados, para seguir cometiendo tales abominaciones. ¿Creéis que es una cueva de bandidos este templo que lleva mi nombre? Atención, que yo lo he visto. Queremos que los templos se abran. ¿Para qué? Si nuestra conducta no hemos enmendado en estos 100 días de exilio. Mientras seamos hombres y mujeres injustos con el pobre, con la viuda, con el migrante, con los niños, con las niñas, no servirá de nada volver al templo del Señor. Palabra de Dios a la iglesia que pasa tiempos de pandemia. Oráculo 4. Jeremías 9 del 1 al 6. ¿Quién me diera posada en el desierto para dejar a mi pueblo y alejarme de ellos? Pues son todos unos adúlteros, una caterva de bandidos, tensan las lenguas como arcos, dominan el país con la mentira y no con la verdad, van de mal en peor y a mí no me conocen. Guárdese cada uno de su prójimo. No os fiéis del hermano. El hermano pone zancadillas y el prójimo anda difamando. Se estafan unos a otros y no dicen la verdad. Entrenan sus lenguas en la mentira. Están depravados y son incapaces de convertirse. Fraude sobre fraude, engaño sobre engaño, y rechazan mi conocimiento. Por eso dice el Señor de los ejércitos: yo mismo los difundiré y los examinaré, pues no puedo desentenderme de la capital de mi pueblo. Estamos en el exilio porque tenemos una clase política corrompida en el país. Aplica muy bien el oráculo de Dios. Caterva de bandidos, corrompidos, fraude tras fraude, mentira tras mentira. El pecado de la clase política cae sobre el pueblo y también por eso estamos en el exilio. Oráculo 5. Jeremías capítulo 28. Ese mismo año, el cuarto del reinado de Sedecías en Judá, el mes quinto, Ananías, hijo de Azur, profeta natural de Gabaón, me dijo en el templo, en presencia de los sacerdotes y de toda la gente: así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: rompo el yugo del rey de Babilonia. Antes de 2 años devolveré a este lugar todo el ajuar del templo que Nabucodonosor, rey de Babilonia, acaparó y se llevó a Babilonia. A Jeconías, hijo de Joaquín, rey de Judá, y a todos los judíos desterrados en Babilonia, yo los haré volver a este lugar, porque romperé el yugo del rey de Babilonia. El profeta Jeremías respondió al profeta Ananías en presencia de los sacerdotes y del pueblo que estaba en el templo. El profeta Jeremías dijo: amén, así haga el Señor. Que el Señor cumpla su profecía trayendo de Babilonia a este lugar todo el ajuar del templo y a todos los desterrados.
Pero escucha lo que yo te digo a ti y a todo el pueblo. Los profetas que no precedieron a ti y a mí desde tiempo inmemorial profetizaron guerras, calamidades y epidemias a muchos países y a reinados dilatados. Cuando un profeta predecía prosperidad, solo al cumplirse su profecía era reconocido como profeta enviado realmente por el Señor. Entonces Ananías le quitó el yugo del cuello al profeta Jeremías y lo rompió, diciendo en presencia de todo el pueblo: así dice el Señor, así es como romperé el yugo del rey de Babilonia, que llevan al cuello tantas naciones antes de 2 años. El profeta Jeremías se marchó por su camino. Después que el profeta Ananías rompió el yugo que el profeta Jeremías llevaba al cuello, el Señor le dirigió la palabra: ve a decirle a Ananías, así dice el Señor, tú has roto un yugo de madera, yo lo sustituiré con un yugo de hierro. Pues así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel: yugo de hierro pondré al cuello de todas estas naciones para que estén sometidas a Nabucodonosor, rey de Babilonia, y hasta las fieras agrestes le daré como servidores. El profeta Jeremías dijo al profeta Ananías: escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú induces a este pueblo a una falsa confianza. Por eso así dice el Señor: yo te echaré de la superficie de la tierra. Este año morirás por haber predicado rebelión contra el Señor. El profeta Ananías murió aquel año, el mes de octubre. El pueblo de Dios está plagado de falsos profetas que dan falsas profecías, que hacen albergar falsas esperanzas al pueblo de Dios. Ellos no son enviados. Aquí uno de ellos es atrevido y le rompe el yugo que Dios le había puesto a Jeremías para que dé una lección pedagógica. Ese profeta atrevido que pretendió desautorizar a Jeremías murió. Un pueblo va al exilio cuando no hay profetas que amen la palabra, se preparen profundamente para predicar la palabra y hacer pertinente la voz de Dios en estos tiempos. Concluyendo, hemos visto 5 oráculos de Dios a la iglesia que vive el exilio de la pandemia. Primero, somos de memoria frágil. Israel olvidó todo lo que Dios hizo por ellos y eso afectó, dolió su corazón. Te invito este día a que tengas un momento profundo de recordar la gracia de Dios en tu vida, en tu familia, y otra vez le diga: gracias, Señor, bendito sea tu nombre. No quiero olvidar ninguno de tus beneficios en mi vida, en mi familia. Segundo, hemos construido ídolos en el modernismo y les hemos adorado. Dios no admite ídolos en nuestra vida. Él se indigna, se siente ofendido, porque Él ha hecho un pacto a precio de sangre, la sangre de su Hijo Jesucristo con nosotros. Y le hemos dado la espalda con otros ídolos que ya no son de piedra y palo. Hemos construido ídolos digitales, ídolos de la fama, siempre buscando la fortuna, el éxito, pasando por encima de los demás, siempre envidiando el éxito del otro, siempre enorgulleciéndonos de cosas. Esos son los ídolos de hoy. Tercero, nuestras conductas y acciones no son rectas y afectan al pobre, a la viuda, al huérfano, al desamparado, al migrante. Eso indigna y daña el corazón de Dios, entendámoslo. La fe tiene una dimensión social evidente. ¿De qué sirve querer estar en el templo del Señor, el templo? ¿De qué sirve abrir
si nuestras conductas no se han enmendado respecto al que es vulnerado, respecto al que está en condición de vulneración. Cuarto, hay una clase política sucia, corrupta que gobierna este país, que gobiernan los países de la región y han afectado en esta pandemia seriamente los intereses del pobre, de la viuda, del huérfano, del afiliado al Seguro Social, con repartos de dinero escandalosos. Darán cuenta a Dios. Lastimosamente, por esos pecados también, los pecados de la clase política, estamos en el exilio. Quinto, han proliferado una serie de falsos profetas, falsos siervos y siervas que abaratan los oráculos de Dios con mensajes que confunden al pueblo, llegando a extremos irreverentes contra los verdaderos profetas de Dios. Ya leímos este texto. Ese profeta atrevido que daba mensajes a conveniencia del pueblo, se atrevió a poner su mano sobre Jeremías, él murió. 5 oráculos. Seamos hombres y mujeres en el 5º oráculo, que amamos la palabra, nos preparamos profundamente para entenderla y compartirla, no la abaratamos. Y predicamos las demandas del reino de Dios a la iglesia que vive un exilio en este tiempo de pandemia. Termino con Jeremías 23:9. Se me rompe el corazón en el pecho, se me dislocan los huesos, estoy como un borracho, como uno vencido por el vino, a causa del Señor y de sus santas palabras. Dios les bendiga. Mediten los oráculos de Dios para su vida y aprovechemos este tiempo de exilio para volver al templo algún momento con nuevas fuerzas, nuevos compromisos, siendo los hombres y mujeres que Dios quiere que seamos. Gracias al pastor Oyesiel por la palabra compartida en esta mañana. Queridos hermanos, sigamos evaluando en nuestras propias vidas esos 5 llamados que el Señor nos ha hecho a través de la exposición de la palabra. Permitamos que el Espíritu y la palabra sigan trabajando en estos días en nuestros corazones. El templo está cerrado, pero la iglesia sigue viva. Por eso le invitamos a que sea parte, a través de sus donaciones y ofrendas, de la ayuda a las familias necesitadas de la congregación. Los datos de la cuenta de la iglesia se mostrarán a continuación en la pantalla y recordemos que Dios bendice al que da con alegría. Muchas gracias, mis hermanos, por su generosidad. Nos estaremos viendo pronto. Que el Señor les bendiga.